Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y pues bueno, vamos a ver una parte importante de el resumen de pues el principal acceso al estudio que nosotros vamos a tener, que son las guías de práctica clínica. Vamos a empezar con estas guías, compañeros, que son las guías más actuales. Cuando nosotros vamos a resumir una guía de práctica clínica, vamos a seguir varios pasos. Aquí esta ya la tengo subrayada por practicidad para que ustedes vean cómo es que se va a realizar, pero pues evidentemente vamos a ver el título, ¿no? Ahora, ya que vimos el título, nos vamos a bajar y esta primera hoja pues prácticamente nos habla de nada que nos interese. Esta segunda nos habla de todas las personas que pudieron llegar a ser partícipes de esta guía. Después podemos ver lo que es el índice y nos dice cómo lo vamos a estar encontrando, las páginas en las que vamos a encontrar los diagramas, etcétera, etcétera. Ok, igual no nos interesa mucho. En esta parte los aspectos generales, igual de cuestiones de hospitales que participaron, de qué metodología utilizaron, etcétera, etcétera. Y aquí nos pueden empezar a interesar cosas de qué cambios pudieron existir a partir de la última guía, que aquí nos dice que esta fue del 2018 y la actual del 2024, compañeros, ¿ok? Y justamente nos dice cómo cambió el título. Aquí, como podemos ver, era diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda en pacientes adultos, y este es diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda en población mayor a 18 años. Literal, solamente le cambiaron la edad. Y nos dice, las actualizaciones en evidencias y recomendaciones se realizó en, y básicamente es diagnóstico y tratamiento, es decir, la guía anterior, todo de factores de riesgo, epidemiología, cuadro clínico, etcétera, etcétera, va a seguir muy similar, mientras que el diagnóstico y tratamiento es lo que va a cambiar en esta parte. Así que es a lo que más le tenemos que poner atención. Y vamos a empezar con la primera parte, que es la introducción, compañeros. En la introducción es donde nosotros vamos a encontrar las, ¿cómo decirlo? Pues sí, toda la parte inicial del estudio, del cuadrito que vimos en la clase de cómo estudiar de manera eficiente, la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, el cuadro clínico, ¿ok? Toda esa primera parte la vamos a encontrar casi siempre en esta parte de introducción. Y como pueden ver, aquí el primer párrafo casi casi es la definición, que nos dice que la insuficiencia cardíaca pues es un síndrome clínico que se caracteriza porque se deterioran los ventrículos y hay un aumento de la presión intracavitaria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que de primera, eso es lo que nosotros tenemos que anotar porque es la definición de la enfermedad que estamos estudiando. Y posteriormente nos habla más o menos un poquito de la fisiopatología a muy grandes rasgos, que básicamente nos menciona que es un proceso donde hay una acumulación excesiva de líquido. Es por eso que nosotros nos ponemos congestivos. El corazón no puede bombear adecuadamente la sangre, por lo tanto empiezan los datos de congestión y aquí nos dice, se traduce como disnea, ortopnea y edema. Muy simple, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de una falla cardíaca? Aquí lo podemos llegar a tener. Ahora, si bajamos, vemos que dice que en la actualidad el principal factor de riesgo es el síndrome coronario agudo, es decir, que el paciente haya tenido un Zika, y nos dice que en otras partes del mundo la hipertensión arterial no controlada y las arritmias son las principales causas. Entonces, aquí ya tenemos los factores más importantes que van a desencadenar y los apuntamos y luego nos dice, en otros factores de riesgo, pues ya tenemos que no tomen su tratamiento adecuado, que tomen muchos líquidos, que fumen, que tengan algún estado febril, una infección, que tengan afección de la función renal o que estén embarazadas, ¿ok? Así que como pueden ver, aquí ya sacamos los factores de riesgo de una manera sencilla. Luego nos da una clasificación que realmente no nos aporta mucho. Y luego nos habla de particularidades. En este caso, la clasificación respecto a la funcionalidad del ventrículo izquierdo sí es lo que nos interesa. Y aquí nos dice justamente cómo consideramos una FEBI reducida, menor o igual al 40, una FEBI pues en el borderline o ligeramente reducida. Aquí la vemos que está del 41 al 49 y una FEBI preservada de más del 50%, compañeros. ¿Ok? Y nos da un dato particular que nos dice que la disfunción del ventrículo derecho puede ser causa de hipertensión pulmonar y algunas otras situaciones, pero nos engloba principalmente la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Ahora, nos sigue dando un poquito más
de contexto, de etiologías y todo eso. Y aquí es cuando ya empezamos con los porcentajes. Los primeros porcentajes que nos suele dar la guía suelen ser de los más importantes porque justamente nos habla de los primeros, segundos y terceros lugares en cuanto a factores de riesgo, epidemiología, etiologías o cuadro clínico. Y en este caso engloba como tal lo que son los factores de riesgo y las etiologías, que nos dice que la más frecuente es la enfermedad arterial coronaria o un Zika o como le quieran llamar en un 56%. Y ya después nos da otros porcentajes de otras enfermedades y nos vuelve a decir otra clasificación importante que es la clasificación de la NIJA, que nos dice que lo dividimos en clase 1, 2, 3 y 4 dependiendo de las actividades que pueda llegar a realizar el paciente y los equivalentes metabólicos, ¿no? Aquí los podemos tener. Ahora, aquí es cuando ya terminamos con la primera parte de la introducción, que es donde podemos sacar la gran parte de, digamos, la síntesis del tema, ¿ok? Como pueden ver, no es mucho. Y en justificación, regularmente es que nos dan los datos epidemiológicos importantes. Aquí, por ejemplo, nos empieza a hablar de la epidemiología global y nos dice por qué los pacientes viven más con la falla cardíaca, por los tratamientos innovadores, etcétera, etcétera. Luego nos empieza a hablar igual de la epidemiología global, de que 64 millones, eso no nos interesa. Y cuando llegamos a la parte de México es cuando ya nos da los datos que para nosotros sí son importantes. Y por ejemplo, nos dice que en el 2022 el 90% de las defunciones tuvieron relación con el corazón. Y algo importante que se relaciona a justamente preguntas de los enanos previos es que en esta parte en particular nos suelen dar dónde es que se murieron más. Y por ejemplo, aquí nos dice que las zonas donde hubo más mortalidad fue en Veracruz, en Morelos y San Luis Potosí. Así que si les llegan a preguntar, ¿en qué parte de México hubo más defunciones por falla cardíaca? Ustedes le van a poner Veracruz, ¿ok? Así que estos son los datos importantes que nos suelen preguntar en el examen, compañeros. Y pues literalmente hubo preguntas de, en el 2019, ¿dónde fue la mayor, incidencia de enfermedad de Chagas, ¿no? O de leishmaniasis, igual me acuerdo que les preguntaron. Así que, como pueden darse cuenta, justo en la justificación, aunque suene como un poquito redundante, es donde nos dan esos datos. Y todo lo demás, pues es paja, ¿no? Aquí yo les aconsejo que solamente se ubiquen en la parte de México, ¿ok? Porque les da epidemiología global y todo eso, pero lo que más nos suelen preguntar realmente es la epidemiología mexicana, así que pónganle especial atención a esta parte. Ahora, llegamos a los objetivos que nos dice qué es lo que nosotros vamos a aprender en esta guía y lo importante, igual que quiero que chequen, es el nivel de atención al que va dirigido, que en este caso la mayoría son segundos niveles, así que vamos a ver aquí. ¿Esto qué significa? Que esta guía nos va a hablar de cosas que van a llegar al servicio de urgencias. Y como recordarán, en la primera parte de Conociendo al Enarmigo, vimos que tanto medicina familiar como urgencias es lo que más preguntan, así que sí tenemos que ponerle mucha atención a este tipo de guías. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Aquí están las preguntas que se van a hacer a lo largo de la presentación. No hay que ponerle tanta atención a esto, ahorita les digo por qué. Y luego llegamos a la parte de evidencias y recomendaciones, donde vamos a estar encontrando todos estos recuadritos, ¿ok? Estos recuadritos, compañeros, son relevantes. ¿Por qué? Porque la E, como ven, dice evidencia, donde básicamente la evidencia nos habla de todos los estudios que se buscaron y que se leyeron para poder llegar a dar una recomendación. Y aquí vamos a tener dos tipos de recomendación, la recomendación clave y la recomendación general. La recomendación clave aquí la señalé y la subrayé y todo porque quiero que vean, dice, es la acción con el mayor impacto en el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, reducción de la variación de la práctica clínica o en el uso eficiente de los recursos de salud. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tenga RC de recomendación clave sí o sí es de lo más importante en todos los aspectos que acabamos de ver y es a lo que más le tienen que poner atención, mientras que la recomendación es algo que igual va a ayudar, sin embargo puede llegar a tener algunas disyuntivas dependiendo del estudio que se leyó, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, tenemos la palomita de punto de buena práctica clínica que nos dice, sugerencia clínica realizada por consenso de expertos cuando la información obtenida de la búsqueda sistemática fue deficiente. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de información,
Lo que más va a pesar son los metaanálisis, ¿ok? Los metaanálisis es esa recopilación de muchos artículos, que estuvieron buscando algo y analizando algo. Los metaanálisis los conjuntan y dependiendo de todos los datos que arrojen esos distintos metaanálisis te da una recomendación y es lo más pesado en medicina. Lo menos pesado son las recomendaciones de expertos, que justamente aquí dice consenso de expertos. Entonces, cuando no se encontró alguna bibliografía específica para poder dar una recomendación, es cuando estos expertos dan un punto de buena práctica clínica. Dicen, nosotros hemos visto que esto funciona en mi área hospitalaria y la chingada, entonces lo recomiendan. No está mal, pero va a seguir pesando muchísimo más la recomendación clave. ¿Ok? Ahora, si empezamos a leer la guía, siempre tenemos que ver pues el encabezado, que es lo que estamos estudiando, y en esta parte es el diagnóstico, y aquí nos dice que vamos a empezar a ver los péptidos natriuréticos, compañeros, ¿ok? Ahora, quiero que chequen aquí esta parte, les subrayé en amarillo lo que estamos estudiando. Aquí, como pueden ver, estamos llenos de es y de es. La E es la evidencia. Y como pueden darse cuenta, todos estos cuadritos inician con un metaanálisis, un estudio de no inferioridad en un estudio combinado, aquí otro estudio combinado, por ejemplo, y sigue siendo una E. Todas estas partes de las es son los estudios que, valga la redundancia, se analizaron, se estudiaron para poder dar una recomendación. Y aquí, por ejemplo, habla que este metaanálisis vio un valor predictivo negativo en los péptidos natriuréticos y la chingada y no sé qué. Ahora, en este metaanálisis igual vieron que el ProBNP, que el BNP, que los niveles de tanto, etcétera, etcétera. En este otro, el estudio de no inferioridad comparó como tal el MR ProANP con el BNP. Los estudios de no inferioridad son aquellos que se comparan para ver si se puede utilizar algo y tiene pues la misma evidencia o genuinamente agarra menos pacientes para el diagnóstico de algo, ¿no? Estudios combinados ya lo vimos, otros estudios combinados y finalmente llegamos a esta parte de recomendación, ¿ok? Recordemos que la RC es la recomendación clave y la R es solo la recomendación. Ahora, en esta parte de recomendación clave nos resume prácticamente todo lo que vimos aquí en la parte de evidencia y nos dice, se recomienda medir BNP o proBNP en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda y nos da los valores. Los niveles de BNP menores de 100 picogramos o los niveles de proBNP menores a 300 descartan el diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que si están por arriba de, sí son diagnósticos. Así que tenemos que agarrarlos y pues justamente tergiversarlos para que la información sea más, ¿cómo decirlo?, más útil, ¿no? Al momento de leerla. Ahora, todo esto que les estoy diciendo, evidentemente, va a ir resumido en la clase, yo se los voy a explicar, pero al momento en que ustedes lean, quiero que vean que toda la parte de evidencias se resume en este cuadrito de recomendación clave. Y la recomendación normal nos dice aquí que se sugiere como alternativa el MR Pro ANP, niveles mayores a 120 porque suelen apoyar el diagnóstico. No es algo que sea súper clave, que si no se hace ya estamos haciendo mal al paciente, todo eso. No significa eso, pero tiene menos peso que la recomendación clave. ¿Ok? Ahora, aquí quiero que se den cuenta de algo. A pesar de que las guías se supone que son actualizadas, si nos regresamos a la primera parte, nos dice que es una actualización 2024, pero si nos vamos a las bibliografías, un segundito aquí en lo que llegamos, no me quiero pasar, aquí mero. Vemos que las referencias son 2016, 2015, 2010, 2018, 2006, etcétera, etcétera. Así que ustedes digan, actualizadas, 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 pues no, pero sí da mucha ayuda respecto a las guías más viejitas que teníamos, ¿ok? Ahora, continuando con el caso, vemos que sigue diciendo lo mismo. Tenemos la evidencia, un estudio prospectivo, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa aquí? Que dice, se sugiere realizar ecocardiograma si se encuentra disponible en pacientes con falla cardíaca aguda. Ahora, esta recomendación nos la dice porque dice, si se encuentra disponible, es decir, no en todos los centros hospitalarios vamos a tener pues ultrasonido, por lo tanto, solo es para quienes lo lleguen a tener, lo cual pues no está mal, pero quiero que dense cuenta que el ultrasonido se puede ocupar si está disponible. ¿Ok? Ahora,
Pasando a la parte de tratamiento, justamente empiezan a haber preguntas, que aquí es cuando ya las podemos leer. Nos dice, la administración de diurético en bolo en comparación con la infusión continua en falla cardíaca modifica la evolución clínica. Aquí la pregunta nos va a dar las evidencias, que en este caso es de 2011. Nos dice, un ECA reportó, bla, 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 para darnos la recomendación clave que nos dice, ¿se recomienda el uso de furosemide? Sí, con insuficiencia cardíaca aguda, sin inestabilidad hemodinámica, ya sea en bolo o en infusión, es decir, no importa. Como pueden ver, aquí son 4 renglones que nos ahorramos, aquí son 3 que nos dicen exactamente lo mismo, pero pues ya nos ahorramos leer una parte un poquito más gruesa, ¿ok? Luego viene la otra parte. En pacientes mayores a 18 años con falla cardíaca aguda con tratamiento diurético previo, duplicar la dosis de diurético en comparación con la administración de la dosis previa a la admisión hospitalaria modifica la evolución clínica. Aquí podemos ver que tenemos varios, bueno, más que nada son 2 evidencias que nos dice un ensayo. Vio que no había significancia con la mejoría respecto a duplicar la dosis, etcétera, etcétera. Y esa es una referencia del 2011. Y luego viene otro ensayo que nos dice que las dosis de espironolactona de 100 miligramos al día comparadas con las bajas modificaba la hospitalización, bla, 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 bla. Pero si nos vamos a la recomendación, nos dice, se recomienda el uso de dosis baja de furosemida o espironolactona en pacientes mayores de 18 años con insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, aquí lo que nos dice esta guía prácticamente es que tú le des la misma dosis que tenía el paciente, pero como pueden ver son referencias del 2017 y del 2011. Aquí entre nos, esto no es correcto, porque si un paciente ya tomaba diurético, tú le tienes que duplicar la dosis en una falla cardíaca aguda y eso ya está bien demostrado que funciona y que mejora la mortalidad. Entonces, a pesar de que son guías actualizadas, no están tan actualizadas que digamos, pero no se preocupen. Al final, yo me voy a basar en la mayoría en las guías de práctica clínica y ahorita les voy a decir por qué en su mayoría. No significa que yo no lea todas las guías para poder dar las clases, significa otra cosa que justamente quiero que lo chequen aquí. Quiero que vean aquí, por ejemplo, en la parte de cardiología, compañeros, que pues nos basamos al 100% en las guías de práctica clínica para todas las enfermedades, excepto donde, cuando nosotros estamos revisando el BLS y el ACLS. ¿Por qué? Porque no hay guías actualizadas de lo que es BLS y ACLS aquí en México. La guía de práctica clínica ya es muy viejita, ya tiene cosas erróneas que no se ocupan y en el ENARM preguntan lo más actualizado respecto a BLS y ACLS y toman de referencia las guías de la AJA, ¿ok? Ahora, si nos vamos a otro ejemplo, por ejemplo, aquí en infectología. Cuando nosotros estamos estudiando infectología, la guía de práctica clínica de sepsis es bien viejita, creo que es del 2010 o del 2011. Y las cosas que han preguntado del examen vienen de las guías de sobreviviendo a la sepsis del 2021. También no es como que sea lo más actualizado del mundo, pero preguntan de la guía internacional. Ahora, si nos seguimos yendo a gastroenterología, por ejemplo, no, a cirugía general, creo que es un ejemplo más claro. Dejen, llego a la parte de cirugía general. Aquí está. Vamos a ver que, por ejemplo, en la patología de vesícula y vía biliar vemos colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis, colangitis y cáncer de vía biliar. Y aquí la única guía existente es la de colecistitis y colelitiasis y la de cáncer de vías biliares. Son las únicas, pero no tenemos guía de práctica clínica de colangitis, ni tampoco de coledocolitiasis. No existe, la pueden buscar por debajo de las piedras y no la van a encontrar. ¿Qué utilizamos? Las guías Tokio 2023. Ahora, ¿esto por qué se los digo? Porque evidentemente las guías que vienen aquí son las que ustedes tienen que leer para el examen. Y también son las guías que yo les proporciono en los resúmenes de las guías de práctica clínica, pero básicamente con esto quiero comentarles que el examen, a pesar de que sí se basa en un gran porcentaje en el ENARM de las guías de práctica clínica, tal vez un 90%, no significa que se saque 100% de las GPCs. Por lo tanto, nosotros nos vamos a acoplar a todas las guías vigentes que se han utilizado y a bibliografía mexicana en su mayoría. Como por ejemplo, van a ver que en la clase de cirugía general, cuando vemos la parte oncológica,
No hay guía de práctica clínica de cáncer de esófago, entonces utilizamos la revista de gastroenterología mexicana, ¿ok? Nos basamos en guías mexicanas. Si no hay nada mexicano, pues ya nos vamos a la internacional como la AJA, por ejemplo, para BLS y ACLS, pero el curso va encaminado a que ustedes tengan la información más importante para el examen. Ahora, seguimos con la parte de preguntas y respuestas. Aquí tenemos las evidencias y llegamos a la recomendación fuerte que nos dice, se recomienda el uso de acetazolamida adicional a a la terapia de diurético de ASA cuando persisten los síntomas de congestión. Entonces, segundo dato importante, si no está jalando con el furosemide, le agrego acetazolamida. Y luego como recomendaciones nos dice, se recomienda no usar espironolactona y se sugiere no utilizar hidroclorotiazida. ¿Ok? ¿Cuáles no utilizar? ¿Cuáles sí? Aquí los podemos ver. Seguimos justamente con más evidencias para llegar a la recomendación fuerte. Se recomienda el uso de ultrafiltración, es decir, diálisis peritoneal o hemodiálisis en pacientes que no sean, bueno, que no respondan al tratamiento farmacológico. Luego preguntamos aquí sobre los vasodilatadores. El vasodilatador es útil y después de muchas evidencias nos dice que se recomienda no utilizar vasodilatadores en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué? Porque la falla cardíaca aguda por sí sola no es indicación de vasodilatador. Sería más un edema agudo pulmonar o algo por el estilo. ¿Ok? Ahora, el uso de inotrópicos en pacientes se tiene que usar y después de toda la evidencia nos dice, se sugiere no utilizar de manera rutinaria inotrópicos. ¿Por qué de manera rutinaria no? Porque los tenemos que utilizar solamente si el paciente cursa con choque cardiogénico. ¿Ok? Luego, uso de ventilación mecánica no invasiva. Después de todas las evidencias nos dice, se sugiere no usar de manera rutinaria la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? Porque sí se ocupa cuando el paciente tiene edema agudo pulmonar. Es un espectro aparte de la falla cardíaca, sigue siendo falla cardíaca, pero ya le agregas el edema pulmonar. Entonces, sí se utiliza, pero no en todos los casos. Y luego, se recomienda, aquí nos dice, el uso de ventilación mecánica no invasiva y edema agudo pulmonar. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es muy importante revisar estas partes de recomendación y de recomendación clave. Luego nos habla de los opioides, no utilizar opioides y así nos seguimos hasta llegar a esta parte. Ahora, cuando llegamos a esta parte de los algoritmos, es muy importante que los analicemos porque es un resumen muy express de todo lo que ya se visualizó. Y aquí, como podemos ver, este puede ser su apunte en general. Sospechas de falla cardíaca por la sintomatología, a lo mejor pueden hacer este algoritmo en bonito en su libreta o en su tablet o como lo quieran hacer, y aquí nada más le agregan cosas. Aquí, por ejemplo, podrían ustedes poner, no sé, dejen ver si puedo agregar cosas aquí. Sí, sí puedo. Signos y síntomas, ¿no? Entonces, ustedes agregan que quieren poner, no sé, aquí le escriben datos de falla, ¿no? Y le ponen disnea, edema, bla, bla, bla. Entonces, aquí ya le ponen los signos y síntomas que van a encontrar y aquí está, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacar los marcadores, que en este caso es el BNP, ProBNP y MR ProANP. Si están por arriba de estos valores, sí tiene insuficiencia cardíaca, si no, pues tenemos que buscar otro diagnóstico. Y si sí tiene falla cardíaca, recordemos que se recomienda utilizar el ecocardiograma, ¿ok? Entonces ya tenemos la falla cardíaca, ¿qué tenemos que hacer? Darle diurético. Y primero nos preguntamos, ¿estabilidad hemodinámica? No que sí. Manejo con furosemide. Y aquí le podemos poner la leyenda de ¿es lo mismo bolo o es lo mismo infusión? Y ya, ¿no? Ahora, respuesta clínica no. Tenemos que ver si hay ultrafiltración disponible, si sí se la damos y si no, no. Y aquí podemos ponerle un apartado. Segundo, diurético y nos recomendaba la acetazolamida. ¿Ok? Entonces, así es como podemos utilizar de manera más eficiente los algoritmos. Solamente los agarramos de base y le vamos agregando cositas que nos dice la guía que pues ya leímos anteriormente, ¿no? Y aquí a lo mejor podemos poner un cuadrito y colocar ventilación mecánica no invasiva en edema pulmonar, ¿no? Algo así. Podemos poner como que el listado de cosas que a lo mejor no vienen aquí en la parte de la guía, pero son importantes recordar, compañeros. Y esta es la manera más eficiente que yo le veo de ocupar los algoritmos clínicos que nos da la guía. Aquí ya empezamos a tener los cuadros y las figuras, donde básicamente nos da este tipo de resumen, donde podemos encontrar los síntomas y los signos. Y también esta otra parte importante. Muchas de las guías
ocupan justamente estos cuadros para decirte cuál es el síntoma más específico, el más sensible, el que tiene más valor predictivo positivo, más valor predictivo negativo, todo ese tipo de situaciones, por lo tanto, lo podemos utilizar justamente por si nos llegan a preguntar cuál es el signo con mayor sensibilidad, ya tú le vas a poner S3, ¿no? ¿Cuál es el mayor especificidad? Tú le vas a poner distensión venosa yugular en reposo. ¿Cuál tiene mayor valor predictivo positivo o negativo? Bla, bla, bla. Y si nos hablan de rayos X, ¿cuál es el que más sensible es? Tú le vas a poner cardiomegalia, ¿ok? Por lo tanto, es importante revisar estas partes. Ahora, cuando llegamos a toda esta parte de medicamentos y todo eso, la verdad no les recomiendo, pues, quedarse mucho aquí, solamente viene dosis, efectos adversos, bla, 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 pero regularmente eso se los decimos en las clases, así que no considero que sea muy importante quedarse en esta parte. Lo que sí es importante, aquí estas guías ya vienen así como que mucho de los artículos que de dónde lo sacaron y la chingada, todo esto nos lo podemos saltar, no es nada relevante, pero quiero que lleguemos hasta esta parte. Aquí está. Cuando dice cédula de verificación, ¿ok? La cédula de verificación te da el resumen del resumen del resumen de la guía. Así que en esta parte, como pueden ver, vamos a ver la insuficiencia cardíaca aguda. Déjenlo resalto. Ok. Luego, el título de la guía, ya lo vimos, la población en la que estamos viendo, que básicamente te da la epidemiología. Luego nos dice el nivel de atención, entonces esto vamos a atender urgencias, ¿ok? El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con BNP, con ProBNP en pacientes con sospecha de falla cardíaca aguda y con ecocardiograma. El tratamiento furosemide en volumen infusión continua, da lo mismo. Usar dosis bajas de furosemida o espironolactona, no se recomienda duplicar ni nada. Uso de ultrafiltración en caso de que no haya respuesta al tratamiento farmacológico. Se sugirió ventilación mecánica no invasiva cuando tenemos edema agudo pulmonar y no utilizar opiáceos. Entonces, como pueden ver, este es el resumen del resumen del resumen de la guía. Así que si ustedes leyeron toda la guía, le dieron una ojeada y dentro de su apunte falta algo de aquí, tienen que irse a esa particularidad. Es decir, a lo mejor ustedes no leyeron la parte de ventilación mecánica no invasiva y edema pulmonar. Si aquí la ven reflejada, regrésense tantito para ver qué dice de esta parte, porque es lo más importante de la guía. ¿Ok? Así que como pueden ver, es, digamos, hasta cierto punto más práctico leer de esta manera las guías para nosotros poder tener la mayor cantidad de información correcta y no estar leyendo tanta paja o cosas así. ¿Ok?